Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia de la red social de Facebook y otras personas que nos sintonicen por medios que desconocemos. Em, Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo de la discusión y ideas que vamos a compartir sobre la obra de Néstor Brownstein. En esta ocasión, pues se encuentra un servidor, Misael Sandoval. Está Trejo, Ricardo y Karen. Pues primero que nada, si pueden apoyarnos compartiendo la publicación, el video, para que llegue a más personas, para que se puedan generar discusiones, foros, toda clase de actividades, se los vamos a agradecer mucho. También pues tenemos unos avisos parroquiales al final sobre próximas actividades que estaremos realizando para que participen también con diferentes exponentes que ya hemos estado mencionando en sesiones pasadas. Bueno, creo que vamos directo a conversar sobre el tema. A mí siempre, por alguna razón, ya saben mis compañeros, o me eligen o me preguntan que si traigo algún dato contundente o algo que compartir. Y siempre me gusta amenizar las sesiones empezando con algo similar. En esta ocasión, Brownstein, creo que en el primer capítulo, si no me equivoco, habla sobre el fundamentalismo científico, que ya habíamos estado platicando en otras sesiones. De hecho, por eso mismo, pues es un tema familiar para mí. Estoy yo recordando en una parte de estas páginas del libro, que les recuerdo que en este caso el título exacto del libro es El inconsciente, la técnica y el discurso capitalista. Hacen una mención sobre la crítica que hace generalmente el fundamentalismo científico a otras ramas como el psicoanálisis, de que no se está comprobando empíricamente cosas o ya saben, todo ese tipo de cuestiones. Y mencionan la cita de Freud. Estoy haciendo una advertencia sobre lo que se trata el tema apertura. Sobre cómo a veces el flujo de la información, la tecnología, todo lo que se comparte, pues atraviesa ciertas realidades que ya compartimos o damos por hecho. Pero mencionan que siempre te citan a Freud diciendo la frase de a veces un puro, solo un puro, o a veces un cigarro, solo es un cigarro. Y él reta, ¿verdad? Aquí Brownstein reta de que pues lo reto o siempre te lo mencionan, pero sin mencionar la fuente. Este tipo de personas fundamentalistas. Yo investigué aquí cuáles son una de las cosas que se le adjudican o atribuyen a Freud, pero que realmente no ha dicho, que no se ha encontrado, no se ha podido comprobar que haya dicho así como que en su obra o en alguna entrevista o algo. Menciona una de ellas, el tiempo que se pasa con los gatos nunca es tiempo desperdiciado. Dicen que siempre se lo atribuyen a Freud, pero no hay una evidencia de esto. Sin embargo, le escribió a uno de sus amigos, que es Arnold Zweig, como es bien sabido, no me gustan los gatos. Él dijo eso. También lo de a veces un cigarro es un cigarro. Ya saben que pues esto lo utilizan como argumento de que está contradiciendo lo que él dice, que todo tiene un significado o algo por el estilo. También sobre los irlandeses, esta es una raza para la cual el psicoanálisis no tiene ninguna especie de uso. Supuestamente esta frase la menciona en la película de Los Infiltrados o de Departed o algo así, donde sale DiCaprio. También, ¿qué más? La mente es como un iceberg, flota con como que un séptima parte de sí mismo. Eso tampoco lo dijo. Una de sus frases más motivacionales que también le atribuyen es la de que las flores son hermosas de ver, no tienen emociones ni conflictos. Tampoco hay evidencia de que lo haya dicho él. Y por última, la de tus vulnerabilidades sale tu fuerza, que es una como que siempre veo también ahí camisas de Freud. Pero bueno, eso nada más era para abrir el tema. Ahí ya disculpen si ya los aburrió, les rompí el corazón con lo que estoy diciendo, pero es importante para abrirlo. Ya comenzando con el tema, hablando directamente sobre la obra, en la introducción nos empieza hablando muy
certeramente de como de la preocupación o del tema que va a traer a flote con el malestar de la cultura. Que pues es una de las obras del Freud social, como muchos le atribuyen. No sé si Trejo o alguien más quiera comenzar a platicarnos un poquito del principio del libro o del malestar de la cultura, de lo que opinan. Bueno, sí, antes de que todo también, gracias por sintonizarnos. Antes de entrarme al tema también, como un pequeño anuncio, este es la última transmisión en vivo que tenemos también, que compartimos en este formato. De esta manera solamente queda una actividad que al final los invitamos o los invitaremos y a otras actividades. Sí, de hecho, este libro de Brownstein es bastante interesante, que de hecho en la comunicación ahí que tenemos interna, ¿no? Cuando había como esta cuestión aclaratoria de qué hasta dónde vamos a hablar, ¿no? De este libro el domingo, que Trejo preguntaba como, bueno, es que una hora tal vez no nos baste o no sabemos si nos baste porque parece que uno va leyendo cada página y dice, esto es importante, y la siguiente página dice, esto es más importante, igual de relevante que la página anterior, entonces ya no sabe uno prácticamente de qué iba a venir a hablar, ¿no? En la introducción, prácticamente en el primer capítulo del libro, una de las, digamos, la idea de la que parte con esta experiencia que Brownstein va a compartirnos de una discusión con un ex amigo, le llama él, ¿no? Cuando su ex amigo, que le llama fundamentalista científico, le dice que se molesta mucho cuando Brownstein le dice que su reloj está hecho de palabras. Él haciendo alusión, ya entrando directamente en materia, ¿no? Haciendo alusión que realmente todas las cosas, toda la tecnología, por así decirlo, las producciones culturales que nosotros conocemos, de alguna manera van a ser creadas a través de un instrumento que es el lenguaje, que de alguna manera nosotros estamos atravesados y estamos en cierto modo estructurados a través del lenguaje, y que no hay otra forma de crear cosas sino es a través del lenguaje, ¿no? Y es con lo que va a empezar, ¿no? Decía, a su amigo le molestó mucho y que 15 años después sigue molesto por esta frase de Brownstein, y pues pareciera que carece totalmente de pensamiento dialéctico, en donde ni siquiera trata de darle un entendimiento a eso que él viene a proponer, ¿no? También a lo largo del texto, en la primera parte sobre todo, antes de hablar de los discursos, Brownstein va a hacer como esta aclaración de una palabra, ¿no? La que le va a llamar servomecanismos, donde son todas estas producciones que podemos llamarles como gadgets o todas las producciones tecnológicas también, que en cierto modo van a terminar por, digamos, en lugar de ser herramientas que nosotros terminemos por utilizar, nosotros vamos a terminar siendo utilizados por estas herramientas, ¿no? Herramientas que históricamente van evolucionando, que tienen diferentes finalidades, que tienen diferentes usos, pero que en nuestras vidas, por así decirlo, van a terminar estando en cierto modo sintonizadas o en cierto modo controladas o estructuradas a partir de estos servomecanismos que les llama Brownstein, ¿no? Y eso parece bastante interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, si ustedes lo piensan en cuestiones prácticas, pueden, no sé, ejemplos sobran, ¿no? Cuando una persona dice, es que no me levanté temprano porque mi celular se apagó la pila y se le acabó la batería, entonces no me pude levantar o no escuché el celular. Es decir, es como si su vida, su reloj biológico no funcionara porque ahora está al pendiente de un celular que es el que lo va a despertar, y si el celular no lo despierta, entonces significa que no puede transcurrir su vida como él había organizado, planeado o pronosticado para ese día, ¿no? Y así podemos pensar muchísimas otras cosas. Bueno, hay una frase que rescaté de Brownstein, dice, el hombre es el lenguaje que no se reconoce como tal y que sueña ser el amo de los mecanismos que le gobiernan. Bueno, cuando estaba leyendo toda esta parte, ¿no? De cómo se relaciona, el hombre hace instrumentos para, digamos, para que pueda, digamos, dominar la naturaleza exactamente. Y sí, hacemos todo el tiempo, tenemos una prótesis para algo, ¿no? Por ejemplo, hay como una publicidad de cosas según bien innovadoras, de un catálogo, ¿no? Y dice, yo no necesito esto, pero estaría bien tenerlo, ¿no? O sea, digamos que uno se vuelve el esclavo de Betterware, sí. Y yo, no, pues yo no, de eso lo único que ocupe, pues nada más era una cosa, pero lo demás no lo ocupo, o sea, pero te venden la idea de que tú requieres eso para tú ser más dominante hacia la naturaleza, y pues eso es una ensoñación, es una fantasía, ¿no? Y también, pues
me llama mucho la atención que las personas ven que los avances tecnológicos son algo que ellos se sienten como más modernos porque ya hay cierta tecnología, ¿no? Y en realidad no saben cómo es que funciona esa tecnología. En la parte de Prometeo, Zeus le da el fuego al hombre, ¿no? Y el hombre pues utiliza el fuego como una herramienta para cocinar y cuestiones así y defenderse de los animales. Pero el hombre no sabía cómo hacer fuego por sí solo. O sea, el hombre tiene que saber cómo dominar el fuego también. Entonces, ¿de qué sirve uno que tenga muchos mecanismos, muchos servomecanismos, si no sabe cómo dominarlos? Así como dice Ricardo, si se apaga la batería, ya te fregaste, ya no sirve para nada ese servomecanismo. Si el día de mañana se cae la red de internet, pues mucha gente ya no va a tener trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque dependen de un servomecanismos y piensan que son los maestros, digamos, los amos de estos mecanismos, pero en realidad hacen que su vida, pues, ante alguna cuestión extrema que suceda, no sé, el día de mañana, pues uno no sabe, pues se vuelve servil, ¿no? a estas cosas. Adelantándome un poco, que digamos en manera de orden, primeramente Brownstein nos va a hablar de los servomecanismos y luego después empieza a hablar de los dispositivos, ¿no? La aparición de este concepto en desde diferentes posturas filosóficas y diferentes filósofos. Pensaba ahorita en la situación actual de la contingencia que vivimos, el cómo los dispositivos que vendrían a ser todas estas cuestiones externas, por así decirlo, inherentes a la cultura, pero externas digamos, al cuerpo humano, por llamarlo de alguna manera, terminan como por configurar las vidas mismas. Y entonces, al vivir una situación, por ejemplo, en la actual contingencia por la pandemia, por el coronavirus, es como si todos se vinieran como a venir como un impacto directo, ¿no? en los dispositivos que vivimos, ¿no? Es decir, los cambios de trabajo, los cambios en la modalidad de los trabajos, los cambios en el dispositivo, por ejemplo, de la educación misma, los cambios en cualquier tipo de cosas que uno entiende y asume como naturales y como propias del ser humano y como si fueran como ya dadas, ¿no? Como algo que así tiene que ser y que así es y que así ha sido todo el tiempo en toda la historia de la humanidad o del mundo. Realmente no lo es, ¿no? Es decir, nuestras vidas están configuradas para esos dispositivos. Los dispositivos terminan por configurar nuestras vidas y los servomecanismos, que es esta tecnología, termina por también ser parte de los dispositivos que van a hacer que configuren nuestras vidas en lugar de nosotros configurar o utilizar estas partes o estas tecnologías como herramienta propia, ¿no? Igual y antes de que avancemos en otra parte de este libro que ya mencionaron lo de los servomecanismos y el dispositivo, a mí se me hace bien importante resaltar la manera en la que redacta Brownstein, porque incluso hace una mención que estoy seguro que mucha de la audiencia o mucha gente ha leído el libro de 1984, hace referencias orwellianas con lo de la neolengua, con todas estas palabras, y él hasta hace uso de ese recurso separando las cosas. Por ejemplo, dice filosóficos o de que dispositivos, o sea, y separa las palabras para que sepamos y nos demos cuenta de cómo actúan, ¿no? O sea, de cómo son también parte de este mecanismo humano, ¿no? Lo das por hecho con tan solo una palabra cuando por detrás de eso puede tener todo. Incluso ya cuando va a la parte del dispositivo que habla de la red, del internet, de la web o todo eso, pues nos hace mucho énfasis en qué significan las cosas cuando las decimos. Bueno, también quería señalar, cuando lo estaba leyendo estaba pensando en Robocop, ¿no? O sea, ¿en qué punto, bueno, ese capítulo no es otro, ¿en qué punto Robocop es una máquina o en qué punto Robocop es un hombre? Hay una parte que saca de Lacan y Manoni, donde Manoni dice, nada hay más siniestro que el hombre. El inconsciente, eso dice Lacan, dice Manoni, el inconsciente no puede ser una máquina. Y Lacan dice, ¿qué hace suponer que eso es el humano? O sea, la cuestión es muy siniestra en sí, porque, digamos, ya hay prótesis para todo. Hay prótesis para un hígado, uno puede tomar hasta morirse y comprar una prótesis nueva, ¿no? Uno
este, aludiendo. No, si se sienten ofendidos, no pasa nada. En esa parte. Sí, o sea, ya la pierna te la pueden reemplazar, cualquier cosa, ¿no? Pero inclusive un paranoico hace tiempo, digamos, su discurso sería exactamente lo que está pasando hoy. O sea, las neurociencias están tratando de entender el lenguaje de unos y ceros como para poder entrar y realmente dominar más la cuestión del cerebro. Ajá, y ya eso ya está pasando, ya tiene rato pasando y se va en esa línea, ¿no? Entonces sí es algo siniestro. De hecho, hace un par de días tuve posibilidad también de ver un pedacito de un documental que me llamó la atención. No recuerdo el nombre del documental, pero se trataba de personas que estaban tratando, integraban como aparatos tecnológicos como extensiones de su cuerpo, por ejemplo, que conectaban unas orejas así como de plástico, aquí como unos cuernos, y entonces a partir de ahí eso se conectaba con la red, hackeaba y tenían como dolor de cabeza, y otros tenían como una prótesis aquí como un pico, y se llamaban cyborg artistas, se llamaban ellos, ¿no? Decían el cómo ellos iban integrando toda la tecnología a sus cuerpos y cómo entonces me hizo como mucho clic cuando estaba leyendo a Brownstein y decía como, mira, entonces ya no solamente se trata de utilizar las herramientas o la tecnología como para el servicio del humano, sino más bien como integrarlo como parte real de una prótesis donde termina como esta manifestación hasta absurda, ¿no? De integrarlo a mi propio cuerpo, ya no solamente es algo que yo utilice para un beneficio, ¿no? Si ya tiene ahora otras abstracciones como hasta esta producción entre comillas artística, ¿no? A través de esos mecanismos o podemos pensar ser mecanismos que están utilizando, prótesis que se están utilizando, ¿no? Yo la verdad lo vi y me dio un poco de risa. Aparte. Al igual que a mí me daría miedo. Y fíjate, yo buscando como entrevistas también de Brownstein y todo, que sigue muy activo todavía escribiendo. De hecho, el último artículo, de los últimos artículos que hizo, que le pidieron que escribiera, fue sobre la pandemia, y escribió que el psicoanálisis no volverá a ser lo mismo tampoco. Ahí también hace mención, que creo que es el artículo, lo pueden consultar libre en la red. El dispositivo, sí, sí pueden consultarlo ahí. Pero viendo entrevistas, él también hacía mucha referencia a que las prótesis también son en el sujeto desde la cultura, las ideologías, o sea, todo lo que hay en un humano ya es una prótesis, o sea, todas las extensiones de lo que piensa, de lo que compra, todo eso ya no necesita ser necesariamente un teléfono o alguna pieza de tecnologías, o sea, simplemente cualquier cosa que cuando él ya deje este mundo, o sea, un cuerpo, pues ya no es o sea, no está con él, o sea, deja de ser un sujeto cuando no tiene esas prótesis cuando muere. Como pregunta ahorita para una lluvia de ideas, ¿no? Me surge la duda de el lenguaje, sin meternos ahorita en la cuestión tal cual lo aborda Brownstein, o pensándolo, si lo pensamos ya en una cuestión lacaniana o demás, el lenguaje para ustedes, ¿qué sería? ¿Un servomecanismo, un dispositivo? Es decir, ¿cae a nivel de prótesis? ¿Cae a nivel de qué cae el lenguaje? Yo, de este lado humilde, la opinión humilde, yo diría que como que se transmuta, ¿no? O sea, en varios niveles. Cada vez es un dispositivo que un servomecanismo, el lenguaje. Por las expresiones ya no necesitan ser verbales, o sea, todos son iconos, que creo que mucho de lo que a mí me relaciona todo este tema es con lo de semiótica, con todo lo de los aparatos ideológicos, todo, o sea, ya la comunicación es, no es ni siquiera un lenguaje per se. También yo dispositivo antes de.
Saludos, Rick. Sí, bueno, yo lo veo más como un dispositivo, pero es un dispositivo cambiante y el ser humano no lo gobierna. Es algo que se va, que digamos que está en el campo de lo intangible y va también organizando al humano en su estructura, que bueno, aquí lo llama, Néstor lo dice como el ombliguero, ¿no? O sea, imaginemos que todos somos unas hormiguitas y dependemos de, bueno, las hormigas pues de la feromona, ¿no? Para poder mandar indicaciones, pero nuestro dispositivo en vez de la feromona, pues es el lenguaje. Y pues ese dispositivo no es igual siempre, se va modificando todo el tiempo conforme a las necesidades y la estructura en la cual se encuentre ese ombliguero. Pues no es lo mismo el castellano actual al castellano de 1600 o 1400, ¿no? Todo siempre se va modificando. Y también este mismo lenguaje nos va a permear, ¿no? Este mismo lenguaje, ¿no? Inclusive. ¿Qué dije? Sí, ya. Cuando Einstein de separar, ¿no? Dije, no, me hice un lapsus aquí o algo, ¿no? Sí, pero este dispositivo tenemos que entender que, bueno, una palabra que nosotros llevamos al dispositivo también hace cambios estructurales en este ombliguero, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante para analizar. Y ahorita estaba pensando cuando estaba hablando a Misa que me da flojera así las materias estas que dan en comunicación. Emisor, receptor, o sea, hay un montón de cosas más a profundidad que saber emisor y receptor, ¿no? Sí. Sí, yo también creo que como dispositivo, y creo que es algo que también hemos comentado en distintas ocasiones, en distintas reuniones que hemos tenido, que es como nosotros pudiéramos creer que todo lo que pensamos y todo lo que decimos son como ideas propias, o sea, como, no, esta es mi idea, pero no nos alcanzamos a dar cuenta que todo eso que pensamos y todo eso que decimos es, haz de cuenta, como que la ideología está hablando a través de nosotros, es decir, el capitalismo habla a través de nosotros. Nosotros no somos dueños de lo que estamos pensando, no somos dueños de lo que estamos diciendo, sino es algo que, digamos, como que nos domina y que no nos damos cuenta y que no alcanzamos a percibir que realmente los pensamientos de nosotros o nuestras creencias, todo, no son literalmente propias y literalmente de nosotros, sino que estamos dominados, por así decirlo. Ahí iría como que con un poco, me recuerda al Tusser cuando habla de las relaciones de reproducción, o sea, que simplemente se replican en muchos niveles institucionales, sociales, y pues ahí habla, ¿no? Nos atraviesa esa ideología. Ahí va a hablar nuestro técnico. Sí. Además, bueno, para hacer una connotación, una diferenciación entre el comentario que comentaba Eric, él se refiere al sistema Foucaultiano del panóptico. Brownstein hace un comentario muy interesante cuando cita a Orwell. Dice que en la sociedad de Orwell, dice, por lo menos las personas se saben que son, que algo se les está imponiendo, que hay una sociedad que les dicta cómo vivir. Pero en nuestra sociedad actual es como si estos servomecanismos, como bien dicen, hubieran evolucionado a dispositivos y como si la dominación se hubiera vuelto muy sutil. Es lo que decía Karen, como si el capitalismo hablara, pero hablara con un lenguaje muy específico, que son los memes, que son las redes sociales, y la gente sí está en una telaraña, está en una red, pero no nos sentimos así. ¿Por qué? Porque no vemos las cadenas como que físicamente en el sistema Foucaultiano o en el sistema orwelliano. De ahí la palabra me acordó de cuando menciona Brownstein que son los links, o sea, y de hecho se me hace bien interesante como todas las preguntas que él lanza sobre que no necesariamente tenemos que ser esclavos de estas cosas, incluso casi al principio del libro lo menciona, pero cuando habla de que una parte de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, también como este lugar no tiene una identidad propia, o sea, no es como un México que tiene un significado, o sea, eso sí simple son los Estados Unidos de América, y es de Norteamérica, y es nada más una parte de Norteamérica.
Y cuando habla de los links, dice que son son los enlaces, pero también en inglés es para hablar de las cadenas, los eslabones, lo que une las cosas, pero en una connotación que la arrastra, ¿no? Como algo negativo. Es como si fuéramos esclavos del lenguaje, es decir, si hablamos si nosotros pensamos que el inconsciente nos vive, y si pensamos a manera lacaniana que el inconsciente está estructurado a manera del lenguaje, y si el inconsciente nos vive y está estructurado a manera del lenguaje, es decir, las palabras mismas que nosotros emitimos y las cuales creemos dominar y con las que creemos comunicarnos, realmente no es así, realmente lo que nos tiene eso es en esa transmisión ideológica tal cual, ¿no? Y en eso me va a adelantar mucho, ¿no? Pero es ya cuando habla de los discursos, lo que es el discurso capitalista tal cual, el discurso del amo, es decir, cómo ha ido cambiando y ahorita el discurso en el que vivimos actualmente, que muchos ya hablan de esta cuestión que ya no es capitalismo, que ahora es una cuestión según postindustrial y como si no existiera la industria ya, ¿no? Sino obviamente se refieren a la creación de los medios de comunicación en otros sentidos y la masificación de los mismos en otros sentidos, pero seguimos estando dentro del capitalismo, es decir, no, y seguimos estando dentro del discurso capitalista, es decir, estamos aún configurados dentro del discurso capitalista, ¿no? No sé si esa idea sea como esa mentirosa de no, ya no somos capitalismo, no, ya no estamos ahí, no, ya no somos los esclavos de antes o el obrero de antes, ya no es el mismo obrero, ¿no? Al final de cuentas seguimos estando en ese discurso. En el sistema de Brownstein tiene mucho sentido lo que dices. Ya pasamos de un sistema capitalista, a una sociedad capitalista, a una postindustrial, a una sociedad postindustrial. ¿Por qué? Porque en el modelo industrial las personas tenían que ir a trabajar a la nave, por así decirlo, al lugar físico. Y hoy por eso se habla de una sociedad postindustrial, porque hoy con la red tecnológica que tenemos, las personas ya no tienen que ir a un lugar físico. Y es como dices, como si realmente el lenguaje nos estuviera viviendo a través de un lenguaje virtual. Aunque es parcialmente, bueno, yo lo refutaría porque pues por mi casa pasan todos los camiones de personal llenos de personas a trabajar a la fábrica, se siguen yendo a trabajar a la fábrica, se siguen moviendo las fábricas con el humano mismo, ¿no? ¿Cuál es ahorita uno de los conflictos también que tienen donde, ¿por qué van a ir las personas a trabajar si está la cuestión de la pandemia? Siguen yendo las personas a trabajar. Es cierto, una parte de la población puede laborar desde casa, eso es cierto, usando la cuestión de los medios de comunicación y las redes, que tal vez sí haya muchos trabajos, muchos servomecanismos y muchos dispositivos que ya funcionen de esa manera, pero bueno, también, ¿verdad? También podríamos pensar incluso el significante coronavirus, ¿qué sentido tiene ahora, no? Es decir, cómo está incorporado también al discurso y en el discurso mismo de qué manera nos vive el pensar en una palabra como un significante como coronavirus, ¿no? En qué significa ahora, ¿no? ¿Qué configuración o cómo nos configura el pensar en ese significante tal cual? Ya no pensamos en el virus, en el ente o en la entidad, ¿no? Pero de igual manera es cierto, es decir, una parte de la población sí forzosamente sí puede trabajar desde casa y puede utilizar el medio, pero la industria no para y muchos de los que van a trabajar en la fábrica tienen muchos servomecanismos porque utilizan prótesis, es decir, ya no es el clásico antes que martillaba, que atornillaba, tiene una computadora, tiene una máquina, pero aún así sigue yendo, ¿no? Y la industria pues no para, ¿no? Es decir, tal vez no sea posindustrial, tendría que haber tal vez otro nombre, ¿no? Para ponerle para que no fuera confuso al final de cuentas. Yo me imagino, bueno, por lo que dice Brownstein, que lo que nos quería transmitir también es la idea de que es un supersistema en el cual para que pueda funcionar mejor este sistema, tiene que haber como tareas bien específicas que tiene que hacer cada quien, como funcionan las hormigas, ¿no? Igual, o sea, hay hormigas que son trabajadoras, hay hormigas que están ahí con la reina de hormiga, hay otras que sirven a la ama, ¿no? Hay otras que andan ahí recogiendo cosas, cada quien tiene su trabajo específico. Y para que funcione el sistema, digamos, en este supersistema, o sea, el ser humano no debe de salirse de su cuadrante, ¿no? De hecho, hasta la forma misma en la que están construidas las ciudades. Si alguien vive en García, pues bueno, a mí me tocó vivir por ahí 2 meses, te das cuenta que, o sea, el mismo sistema, la misma infraestructura de la ciudad te deja, pues, te limita a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, sí, y todos tienen que funcionar como hormiguitas en su sistema, ¿sí? Al nombre que le pusieron ahora a este municipio donde está la Kia y todo eso,
Pes- Pescorea. Corea, todo eso. Sí, y eso ya habla mucho desde como la biopolítica, según yo tengo entendido, va relacionado con cómo son las zonas estas limítrofes de cómo al centro está la actividad industrial, intelectual más valiosa para las empresas, y luego se van expandiendo a las zonas límites de la ciudad relegados, tienen que usar mucho transporte, llegarán agotados y van a llegar agotados, se van a ir agotados, o sea, todo cómo funciona las viviendas, ¿no? Y todo eso. O sea, Desde el capital, Marx ya lo hablaba, ¿no? Que nosotros solemos pensar, quien no piense un poco más a profundidad, por ejemplo, que una ciudad se configuró de manera social, natural, ¿no? Las personas se congregaron y entonces al congregarse se formó las grandes ciudades que ahora conocemos, o las concentraciones en las ciudades, ¿no? De personas. Pero realmente, digamos, las creaciones de las ciudades fueron hechas o planeadas a conveniencia del capital. Es decir, ocupamos tener a las personas cerca, reunidas, para que estén produciendo y para estarlos explotando. Si los tenemos separados, pues cómo no sirven así. Hay que traerlos, hay que hacer la migración, hay que juntarlos para poderlos explotar aquí juntos, ¿no? Por eso existen las grandes líneas de producción, por eso, es decir, un carro no lo hacen en muchas partes, es decir, hacen grandes lotes en un pedazo y luego en otro pedazo hacen otros grandes lotes y así, ¿no? A mí me da mucha risa cuando alguien se asombra o dice, tenemos el edificio más alto, ¿no? Estaba viendo un video en YouTube que quieren hacer una estructura piramidal, donde haya como 30 edificios adentro. Entonces se supone que cada edificio está conectado con elevadores que van de un edificio a otro, pero la idea es que la gente no salga de esa pirámide, o sea, que tenga todas las cosas dentro de su parte de la pirámide, porque sería muy largo, digamos, necesitas un helicóptero o para salir de ahí de la pirámide más rápido, ¿no? Y la idea es que la gente no salga de su pirámide. Entonces, realmente, o sea, si somos un ombliguero, ¿no? O la idea es tener a todos dentro para que funcione el sistema, los de abajo no salen los de abajo, siguen haciendo sus mismas cosas para que los de arriba funcionen, y los de arriba son serviles para que los de arriba sean los amos. Y ahora es como en esa cuestión hasta gráfica, ¿no? De la cuestión jerárquica. Que cualquier parecido histórico con la hacienda y con el latifundio, pues, no es mera coincidencia, ¿no? Es decir, al final de cuentas termina por ser lo mismo, ¿no? La tienda de raya, ya no la tienda de raya, pero todos tienen cerca las mismas cadenas de tiendas, ¿no? Coppel. Sí, no tenemos los derechos de eso, porque luego nos bajan el video. No podemos decir eso, C-O-O-P, no sé si WP. Pero sí, ahí no me resultaría raro que ya hasta enterraran faraones en esas pirámides y todo. Para tal vez polemizar un poco con muchos de los movimientos sociales, como digamos no en boga, porque también la cuestión de la pandémica, ¿no? Que la llamamos ahora, vino también en cierto modo como a parar ciertos movimientos sociales que estaban sucediendo en diferentes ciudades, en diferentes países. Pero tomando Lacan, que no recuerdo tal cual haberlo leído en Bramstein, pero que es la idea del discurso del amo, cuando Lacan hablaba del movimiento estudiantil, aquel del 68, ¿no? Que Lacan decía, de nada sirve si no cambia el discurso del amo, porque solamente van a cambiar de amo. Es decir, no porque Lacan fuera revolucionario, sino porque él se daba cuenta como de que pues, va a ser lo mismo, pero va a ser la misma gata pero revolcada, como luego dicen, ¿no? Lo mismo pasa con los movimientos acá. Si viene un movimiento que está peleando por una causa, pero que su principal causa no es derrocar el capitalismo, pues es la misma gata pero revolcada. Nada más va a cambiar de amo, ¿no? Ahora no va a ser amo, ahora va a ser ama. Entonces, aplica para todos los movimientos sociales. Si no se dan cuenta que de fondo realmente por lo que tienen, contra lo que tienen que luchar y derrocar es el capitalismo, no va a haber cambio de sistema, no va a haber cambio de dispositivo, va a haber cambio de amo solamente, ¿no? Difícil salir de los dispositivos, es decir, eso también sería otra cuestión a preguntarnos, ¿no? ¿El cambio social revolucionario sería un cambio de dispositivo? Tal vez sí, pero que fuera un dispositivo que fuera más útil, más benéfico, más... que se pueda remover parejo. Con seguridad si no está funcionando, como lo indican ciertos artículos de la Constitución mexicana incluso, ¿no? Y con mucha mejor relación con el medio ambiente también, ¿no? Porque también muchas veces solemos pensar que
tenemos tiempo todavía, ¿no? Como, pues vamos a implantar un cambio revolucionario de aquí a no sé cuántos años, si no se acaba el capitalismo, la vida en la Tierra, ¿no? Porque tal vez también tengamos ahí una bomba de tiempo, ¿no? Sí, ahí está como que medio raro, por ejemplo, las empresas cuando dicen, se van a plantar 1000 árboles por cada gol que meta alguien. O sea, y hay muchas cosas de por medio ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto gana cuánto más costará lo que le pagan al sujeto que mete el gol que a los árboles que podrían plantar? ¿O por qué lo condicionan para eso? O sea, Y luego siempre lo ponen con equipos que no lo hacen, pues. gol por la educación. Una cita ahí bien, dolorosa, casi también cuando ya está hablando del dispositivo, nos menciona que el hombre perdón, no alcanzo a leer todavía bien. El hombre es el engranaje que no se reconoce como tal y que sueña ser el amo de los mecanismos que lo gobiernan. ¿Ah, sí? ¿Es así como tal? Pues ya, gobernado por el mecanismo. Lo bueno es que leímos al mismo Lo bueno es libro, que sí ¿verdad? era el mismo libro, sí, sí. Bueno, también, digamos, esta cuestión que hace como una analogía respecto a la Torre de Babel, que bueno, se supone que todos hablan igual, el mismo lenguaje, y de repente todos empiezan a hablar diferentes lenguajes y ya se cae esa Torre de Babel y tienen que armar otro tipo de estructuras. Por eso es importante el reconocimiento de la cuestión de la diversidad en la idiosincrasia de las personas y del lenguaje y de lo social, ¿no? Eso es lo que como una cuestión de rebeldía hacia el sistema puede seguir teniéndonos como humanos y no como, digamos, a alguien que sirve o vamos a homogeneizarnos como un sistema como tal. Entonces, es importante cuidar esa idiosincrasia, ese lenguaje, no mimetizarnos en una sola idea, porque eso siempre va a beneficiar a un solo sistema. Esa homogeneización de pensamientos, ideas, ideología, de personas o de humanidades, por así llamarlo, es, digamos, lo que beneficiaría al capital, tal cual. Es decir, no es tanto cuando se habla también como de darle el valor a las cuestiones originarias o de ciertas culturas o sí, originarias de ciertos lugares, zonas geográficas y momentos históricos también. No es tanto como darle el valor porque haya sido muy bueno, no es tanto la tendencia al vamos a salvaguardar nuestra cultura porque era muy buena, sino más bien, como bien lo dices, ¿no? Como una cuestión simbólica de no caer en el mismo engranaje de todos pertenecer al mismo dispositivo, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Que eso también sería lo que para tema aparte es la crítica a cuál de las sociedades era ahora sí la mejor, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Bueno, yo quisiera formular más que una participación, una pregunta como también auditorio de esta transmisión. ¿Qué opinan ustedes o cómo podrían ustedes aterrizar lo que Brownstein asoma en varias ocasiones como la salida y la ventana a todos estos dispositivos de dominio, de poder, de enajenación, etcétera? Es la política, lo menciona así tal cual. Pero Brownstein parece que no da un paso más allá ni es explícito en cuanto a la política. Y parece ver una gran diferencia, y en eso concuerdo un poco con una crítica que hacían al inicio, antes de la transmisión, que era el Brownstein de los 70s. Creo que Brownstein de los 70s era un marxista declarado y ahora no parece tan comprometido con las conclusiones de su análisis. Que el análisis es de izquierda, es anticapitalista, sí, de Brownstein. Genial, filosófico, profundo, cosas que tal vez nosotros no llegaríamos a formular tan lúcidamente como él. Pero mi pregunta es, ¿cómo ustedes ven el cambio de Brownstein y cómo aterrizarían esta salida política de este análisis que hace en este libro? Es que, Arturo, los dispositivos y el sistema también evoluciona. Es como esta competencia todo el tiempo entre el cazador, el animal cazador y su, ¿cómo se llama el otro? Y su presa, ¿no?
De repente evoluciona uno y de repente el otro evoluciona más, ¿no? Y el otro sigue evolucionando y así van evolucionando mutuamente. En los 70s el sistema era más, más estricto, más institucionalizado. El capital, si bien tenía cierta importancia o cierto dominio de las masas, no está tan, digamos, no existía tantos dispositivos con el cual las personas estén como zombies respecto a su vida, a su deseo, está en contacto con estas prótesis, hay más variedad de cosas. Yo creo que más que pensar que Brownstein perdió, se vendió el sistema o perdió parte de sí, aquí nos abre como la idea para que nosotros siempre estemos alerta y reconozcamos todas estas cosas que van evolucionando también y nos cuidemos de eso. Yo lo pienso tal vez no de manera distinta, pero obviamente no conociendo la biografía de Brownstein, totalmente desconocedor de la biografía o de la vida de Brownstein. Lo que puedo entender tal vez también es que este cambio, por ejemplo, en su pues, postura política, donde tal vez era más abiertamente marxista, digámoslo así, declarado, ¿no? En los 70s, tal vez también estaba como muy influido por el tenor de la época, ¿no? Del 68, post al 68, donde tal vez Brownstein su atención, y no por justificarlo, estaba en la práctica, y donde tal vez ahora la posición también de Brownstein podamos nosotros interpretarla, está en la ideología, ¿no? Como si entonces también esa cuestión que también ya lo hemos hablado, y no sé si en vivos o en lecturas, donde a nosotros como dentro de la postura psicoanalítica nos toca la complementariedad del marxismo desde nuestra injerencia teórico-práctica en la ideología, ¿no? Entonces, como si, no porque Brownstein tal vez haya declarado que así sea, pero es como si él hubiera tomado ese camino, ¿no? De yo voy a meterme en la injerencia tal cual en lo que es a golpetear la ideología, y la práctica la harán por otro lado otros, o tal vez sin darse cuenta, ¿no? Es como si hubiera pasado él de esa postura, ¿no? O esa postura. Sí, yo nada más para complementar lo que dicen los compañeros, pues pudiera ser, ¿no? Hay veces que filósofos o escritores siempre suelen ser un poco más inexorables, como decía Nietzsche, o sea, que si no son así no se triunfa, ¿no? Era lo que decía Nietzsche hasta cierto punto, que si no se es duro no se cambia, pero también hay que actuar con cierta fineza o delicadeza para como en la adaptación y no, o sea, simplemente llevar al ejercicio de ver que lo que está planteando no sea otra prótesis, ¿no? de la ideología que hay, ¿no? O sea, que simplemente sirva para como que, ok, aquí está la explicación de lo que está ocurriendo y pues ya, ¿no? O sea, no, o sea, llevarlo como que, ok, ¿qué hacemos ahora con esa información que estamos analizando? Porque sí se enfoca mucho en la tecnología, incluso con la portada es me parece que un cerebro, un árbol y una tablet o algo por el estilo. Un servomecanismo. Un servomecanismo. Uh-huh. O sea, quizá no haya quizá no sea una maldad utilizar ciertos no dispositivos, sino como servomecanismos que no dejar que te dominen o que no puedas tú transmitir un mensaje a través de ellos, ¿no? O sea, quizá también pensar en destruirlos sería algo que tampoco sería tan bueno, entraría a otra cosa, como lo que decían del amo, ¿no? O sea, no cambiar nada más de amo, sino cambiarlo completamente para el propósito de lo que se busca. Sí, bueno, voy a intentar dar una respuesta así totalmente desconocida, porque como Ricardo también desconozco la obra de dicho autor. Pero bueno, recientemente estaba leyendo a un autor también de corte social, filosófico, Zygmunt Bauman. Habla en su libro En busca de la política un dato muy característico de la política actual, que es la apatía política, debido a que al sistema económico, al sistema capital y al mercado. Comentaba hace unos días con un compañero que es economista y es abogado, y me decía, es como si el Leviatán en realidad no fuera el Estado, sino el mercado, la economía. Eso que no puede ser apresado por ningún poder, ni político,
ni social. Y hay verdaderamente una apatía a nivel global porque en cuestión de política, porque es como si ya el destino de las naciones no lo dirigiera lo político, sino lo económico. Y lo económico como tal es global, ¿sí? ¿Y quién está detrás de lo económico? Pues sectores específicos de la sociedad, y eso es a lo que lleva una apatía sobre estos sectores que se podrían calificar como revolucionarios, que se dan cuenta que no tiene sentido luchar contra un sistema si detrás de ese sistema hay otro sistema mayor que es el económico. Eh, y en ese sentido, una puerta que se podría abrir ahí como esperanza es lo siguiente, que el mismo sistema dentro de sí llevara a una misma concientización de las personas que trabajan para perpetuar este sistema. Me ponía a pensar, por ejemplo, en datos estadísticos que estiman que para el 2025 el 44% de los trabajos actuales van a desaparecer debido a la automatización de los servomecanismos que están evolucionando en dispositivos. Pensamos en el sistema industrial, donde antes en el sistema antiguo 20 personas trabajaban en una máquina y hoy en día una máquina hace el trabajo de 20 personas. Eso está creando una crisis dentro del sistema económico a nivel mundial. Las personas se están quedando sin empleo, cada vez hay menos empleo, la inteligencia artificial va a reemplazar muchos de los trabajos actuales. Entonces, eso es una vía a través de la cual la gente puede hacer conciencia de lo devastador que es este sistema que impera actualmente, que es el capital. Otra vía que podría hacer esto es lo que siempre se ha remarcado aquí en el círculo, que Ricardo siempre lo menciona en sus escritos, que el psicoanálisis viene a complementar la teoría marxista. ¿Por qué? Porque devela las cuestiones que hay de inconscientes en estas luchas, ¿sí? Que no es solamente el sistema contra el que luchamos, sino toda la ideología que se reproduce a través de los medios de comunicación, de las plataformas de entretenimiento, porque sí, podemos salir a marchar a la plaza contra algo que no nos gusta de la sociedad, del sistema, pero podemos regresar a la casa y ver una película en Netflix. Y al hacerlo, pues estamos contribuyendo al sistema. Entonces, esas son dos cuestiones que yo veo aquí muy marcadas. Primero, la apatía, ¿sí? Que podría solamente despertar a causa de ¿qué? De que las personas se den cuenta, bueno, que el sistema está siendo ferozmente con las personas y está creando un desempleo a nivel mundial. Y la segunda, pues, que es la tarea más ardua, que es la de a través de la complementación de la teoría marxista y psicoanalista, que las personas descubran o hagan consciente todos estos factores inconscientes que hay debajo de toda de este entramado. Como complementando ahí un poco el comentario de Martín, justamente creo que es el único diálogo que presenta Brownstein ahí de Lacan con Octave Manonin, donde al hablar de estas cuestiones del humano, no quiero reproducir el todo, sino más bien Lacan cuestiona a Manonin y le dice, pues hay que preguntarse que si lo que usted cree que es humano es realmente tan humano, ¿no? Es esta cuestión misma, cuando hablamos del trabajo, o hablamos de trabajos, o hablamos de procesos de producción, ¿qué tan humanos son, no? O sea, ¿para qué sirven esos procesos de producción? ¿De qué sirve que haya muchas personas empleadas creando cualquier cosa, ¿no? Un parachoques de carros, no sé, bolsas de aire, es decir, para los coches. Es decir, toda esa producción y sobreexplotación de los recursos naturales, que no son recursos, que son solamente cuestiones naturales, que uno utilizaría como recursos o que entiende o transforma como recursos, son estas cuestiones que también nos tenemos que preguntar. Cuando leía a Brownstein, me pasa como cuando leo muchos autores críticos, es como me sorprende cuando uno, no sé si a ustedes les pasa como, mira, esta persona pensó algo que yo pensé de cierta manera parecido, pero él lo pensó hace Marx, por ejemplo, hace 200 años, ¿no? 150 años, ¿no? O Freud lo pensó hace tantos años, ¿no? Acá igual con Brownstein, ¿no? Siempre me preguntaba como, bueno, muchos trabajos, ¿para qué sirven? Muchos procesos en los trabajos, ¿para qué sirven? Personas que trabajan en oficina cuando dicen, tienen que hacer un reporte de no sé qué, ¿para qué hora? Y no saben ni siquiera para quién es ese reporte, ni para qué le sirve, pero lo tiene que hacer y está ocupado haciendo ese reporte, ¿no? Y luego tiene que doblarlo y dobletearlo y mandarle y copiarle a no sé quién y a través de la red. Y es decir, esa misma distribución del trabajo, esa misma distribución de las tareas, pues es parte del dispositivo mismo que configura la vida como la conocemos. Y por eso yo introducí esta cuestión de este nuevo significante, ¿no? Coronavirus, cómo viene a integrarse al dispositivo y cómo ha cambiado también, es decir, la configuración de los mismos dispositivos o dispositivo.
también complementando el comentario de Martín, ya de uno de los filósofos de los que toca Brownstein acá es Althusser, y Althusser nos habla en aparatos ideológicos del Estado, de los aparatos represivos del Estado y demás, donde tal cual el capital es el que configura los estados, es decir, los estados le sirven al capital, no que es ese poder económico del que hablaba Martín, y es decir, el Estado, lo que nosotros entendemos como una nación y lo que nosotros entendemos como gobernantes y demás, es solamente la figura de representantes, en teoría, políticos o la cara política del capital, pero que ellos son realmente servidores también del capital, no son servidores públicos, son servidores privados del capital. Y entonces ese sería nuevamente el verdadero objetivo a lograr, el llegar a esa concientización, que los movimientos sociales se enfoquen en, digamos, directamente en el capital y no en el Estado tal cual, ¿no? Y por eso cuando hay en las manifestaciones estas cuestiones de, vamos a pelear con la policía, terreno perdido, ¿no? Es decir, el choque directo con la policía, ¿de qué te sirve? ¿No? Probablemente te maten o tú los mates o yo qué sé, pero sigue estando en el plano donde no debe estar la lucha, ¿no? Donde no debe estar muy mal utilizada la violencia, a final de cuentas, en ese sentido, ¿no? Sí. También para complementar un poco esto que comenta Martín y que acabas de comentar tú, como esta concepción que tenemos del trabajo, digamos como que van a desaparecer trabajos en el 2025, eso que menciona Martín y todo, y esto que decía Ricardo, bueno, hay que entender que, bueno, esos trabajos como a quién sirven, ¿no? O para qué sirven, digamos como que la idea sería el crear nuevos trabajos, ¿no? El crear nuevos empleos distintos a los que... Sí, que no sean actividades que todavía vayan a enajenar más a la gente, ¿no? O sea, porque a lo mejor se van a generar otros tipos de empleos que van a hacer que la gente se enamore menos, o sea, de cualquier cosa, o sea, de la naturaleza, ¿no? Que incluso Freud lo planteaba como que en lo del malestar en la cultura, o sea, que bueno, pues que el hombre vea, que al hombre le guste trabajar o que esté en paz con trabajar, es difícil, ¿no? Y pues es por toda esta cuestión de a quién se está sirviendo todas las instituciones, todos los aparatos ideológicos. Como en esta cuestión también de la salud concebida freudianamente, ¿no? De esa capacidad de que la persona recupere la capacidad de amar, de trabajar, y falta otra, ¿no recuerdan? Que eran 3 capacidades. Gozar, amar y trabajar, ¿no? Que puede ser reinterpretada porque muchos lo entendían como, que la persona ya se encuentre bien y vuelva a su trabajo, ¿no? Es como, es reinterpretable también en la cuestión social, donde podemos decir, bueno, ¿por qué no goza de su trabajo? ¿Por qué no disfruta de su trabajo? ¿Por qué no disfruta del amor? ¿Por qué no disfruta de la vida? ¿No? Porque no puede tomar de su trabajo algo, ¿no? O sea, sin que sea reprimido, sin que lo enajenen de lo que él creó. Siempre me ha pasado como una duda, ¿no? Muy, muy puntual de ¿por qué si una persona hace los carros Mustang no puede tener un Mustang? ¿Por qué no, mínimo, no? Dije, pues uno de los que tú haces pues es para ti, ¿verdad? Pero no puede tomar de eso, ¿no? Porque ándale. Bueno, que eso no se escuchó. Esa sería como la reconfiguración del trabajo, ¿no? De lo que tendríamos que tal vez proponer, pensar y como empezar a esbozar ideas de que realmente el trabajo no debe servir a la acumulación del capital y no debe servir al dueño de los medios de producción. No es por tirar acá a ninguna empresa, pero bueno, son sus sistemas. El Apple, ¿no? Salió de la noticia de que mandan actualizaciones en los Apple más viejos, no sé, en 5, el 6, unos así, para hacerlos más lentos. Entonces la gente, en lugar de, normalmente lo que ya se ha hecho era pues cambiar el almacenamiento, algo que sea más sencillo y más barato, pues se compraba el que sigue, ¿no? O sea, y después ya se dieron cuenta y pues se fueron a juicio y perdió Apple. Pero está esta cuestión de tengo lo más nuevo, necesito el de este año, ¿no? A nivel simbólico, digamos, estoy logrando ser más que otra persona, que el otro, porque pues, tengo la capacidad económica para comprar el del siguiente año. Fíjate, pero ahí también podríamos pensar, es que Apple no lo hacían por mala gente, Apple lo hacían porque llevan muy rápido y la gente no podía captar toda su velocidad, entonces tuvieron que bajarle un poquito de nivel. Sí, o sea, como sí, o sea, cómo funciona lo perecedero, sí. El yogur,
El yogur, o sea, normalmente no se echaría a perder. O sea, es algo que puede estar años y va a saber mejor, como el vino. Pero las compañías de leche le ponen algo para que se caduque, cuando naturalmente no caduca. Es griego, es griego. Es griego, Para por que eso. se añeje. Brownstein en su libro menciona un montón de autores. De los primeros que menciona, no me acuerdo, habla del concepto de la aldea global, que es lo que hoy viene siendo Internet, que achica, hace del mundo del planeta un vecindario, donde te puedes conectar con la persona al otro lado del mundo, pero paradójicamente te desconectas del que tienes al lado. Y vemos ahí lo deshumanizante que son estos servomecanismos que han evolucionado a calidad de dispositivos. ¿Y en qué se denota esto? Bueno, pues en el trabajo, decía el autor. El trabajador antes sabía para quién trabajaba. Y hoy en día las empresas que son de tipo internacional, pues tú trabajas y no sabes ni para quién lo haces. No sabes quién te paga, él no va a saber si tú te enfermas, como decía Ricardo, si estás en calidad de amar, si estás en calidad de gozar. O sea, no saben nada de eso porque se está produciendo un sistema totalmente desvinculativo y enajenante. ¿Hay otro comentario? Igual yo traigo aquí mi micrófono, ya lo leo y pasamos con no sé si Ricardo tenga un cierre o algo para... Ok, déjenme ver si lo alcanzo a leer desde aquí. No trae cierre, trae puro botón. Es de cordón, no es de cierre. A ver, estoy reproduciendo mi propio video, está bien. Sí, bueno, léelo tú, Miguel. Vamos a pasarle el micrófono a Miguel para que nos lea. Tenemos el aporte de aquí de, no se escucha mucho eco con acá, bueno. El aporte de Eric Betancourt dice, respondiendo a la idea de la apatía política, quisiera plantear esta idea que propone Zizek y su opinión acerca de las políticas, o mejor dicho, la verdadera política. Cito, estamos ante el foso que separa el verdadero acto político de la gestión de las consecuencias sociales dentro del marco de las actuales relaciones sociopolíticas. El verdadero acto político, la intervención, no es simplemente cualquier cosa que funcione en el contexto de las relaciones existentes, sino precisamente aquello que modifica el contexto que determina el funcionamiento de las cosas. Decir que las buenas ideas son las que funcionan significa aceptar de antemano la constelación, el capitalismo global entre paréntesis, que establece que puede funcionar. Por ejemplo, gastar dinero en educación o sanidad no funciona porque se entorpece las condiciones de la ganancia capitalista. Todo esto puede expresarse recurriendo a la conocida definición de la política como arte de lo posible. La verdadera política es exactamente todo lo contrario, es el arte de lo imposible. Cambia los parámetros de lo que considera posible en la constelación existente. Referencia en defensa de la intolerancia. La cuestión de la apatía política, que es un tema de debate, ¿no? que tuvimos en el mismo círculo, los mismos integrantes del círculo, esta cuestión de la apatía política, es pensable desde la postura de si es una apatía política como tal, el dispositivo está sirviendo, ¿no? Es decir, la idea es que se aleje a las personas lo más posible de la política, así sea de la socialdemocracia, que entendemos que no es como la solución o la participación, tal vez no es la injerencia directa, por ejemplo, de pensar una transición a una cuestión, por ejemplo, socialista o modificación social hacia el socialismo, pero si la postura de la no participación política fuera por una postura abiertamente de corte revolucionario, tendría otro sentido, pero si es una apatía como tal, lo pienso tal cual igual, ¿no? Es decir, el dispositivo está funcionando a la perfección, entonces el capital está funcionando a la perfección y las nuevas configuraciones del dispositivo en el capital funcionan perfecto, ¿no? Yo no muy rápido le quisiera decir a Eric que debería estar aquí en lugar de estar allá. Y pero en el buen sentido, o sea, aquí lo necesitamos más que del otro lado. Y nada más, me gusta más, Brownstein es fetichista de las etimologías y me gusta más que la política como definición de lo posible o lo imposible, es la polimuchas, ética de éticas, muchos comportamientos. La política es la disciplina que trata de compaginar los distintas morales y los distintos comportamientos. Y yo creo que es ahí donde tenemos como mucho más trabajo. Sí,
Bueno, pues agradecemos mucho todos los comentarios, siempre que pueda generarse una discusión, un debate, un argumento sobre los temas que realmente pensamos que van a importar o que importan en estos tiempos, siempre nos ayudan mucho. Sí, tenemos nada más que comercial. Yo voy a dar el comercial, pues el más cercano que tenemos, chicos. Se viene el evento el 4, ¿verdad? Es el 4 de diciembre, donde vamos a tener unos expositores muy, pues de renombre, que tienen muy buenas ideas, y pues lo estamos tratando de hacer lo posible a un costo que sea sustentable, que nos pueda nosotros apoyar a continuar realizando, organizando todo este tipo de actividades. Nada más quiero recordarles que este evento es el Encuentro Latinoamericano sobre el concepto de pulsión de muerte, a 100 años de su publicación, ubicación y vigencia para el psicoanálisis y el marxismo, que va a ser una conferencia virtual el 4 de diciembre, como ya lo mencionamos. Tiene un costo de 100 pesos mexicanos, y extranjeros también vamos a abrirlo, no sé si sea la primera vez que estamos abriendo para público, sí, extranjero, con un costo de $6. Vamos a tener a David Pavón Cuellar de México, a Jairo Gallo Acosta de Colombia y a Rigoberto Hernández Delgado también de México, que los tres son grandes expositores, críticos, pensadores que ciertamente en este encuentro nos va a dejar mucho a todos los del círculo y a la gente que quiera participar, que ya saben también es su círculo si quieren unirse. Próximamente también tenemos en 15 días la reunión de lectura sobre el libro de psicología crítica que coordina Pavón Cuellar. Quienes quieran participar, nos mándenos mensaje aquí por Facebook con un correo de preferencia para hacerles llegar el texto, y también les hacemos llegar la invitación. Es decir, es abierto al público, no tiene ningún costo, y es lo que hicimos nosotros aquí ahorita, pero digámoslo entre comillas de manera privada, ¿no? Es decir, no en una transmisión en vivo, sino en una videollamada o videoconferencia donde todos nos podamos conectar y dialogar sobre el tema. Y el 30 de enero, que es el siguiente evento, tenemos el relanzamiento. Mañana ya empieza formalmente la difusión del evento sobre el de feminismo, el que ya habíamos pospuesto como 3 ocasiones. Ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Adelanto también un poco, vamos a tener la modalidad, las personas que están inscritas ya tienen su cabida, tenemos un poco de espacio todavía también para otras personas, y posiblemente estemos abriendo la modalidad en línea. Quien no quiera venir a la modalidad presencial, que no se sienta cómodo o no pueda o no quiera, también abriremos la modalidad en línea y que puedan acompañarnos de esa manera. Mañana empezamos con la publicidad tal cual las compartimos aquí en la página. Sería todo, me parece, por esta ocasión. Pues nuevamente gracias a toda la audiencia, a todos los que comentan, a todos los participantes, y pues los invitamos a seguir al pendientes de nuestra actividad. Y pues gracias, Eric. Pues no sé si alguien ya tenga un contacto directo con Eric, no sé si tú, Arturo, que bueno, supongo que puede ser con Arturo. O igual si no conocen a nadie del círculo en persona, también pueden mandarnos mensaje por la página y los vamos a asistir lo más pronto que podamos. Y bueno, pues sería todo, chicos. Nos despedimos como siempre con la izquierda, no con la derecha, con la izquierda. Hasta luego.